en sí la tarea no estaba difícil, o sea, es algo muy comprensible de lo que se enseñó, de lo que se explicó sobre los evangelios sinópticos, ¿no? En la clase anterior vimos exactamente toda la parte de las similitudes, conversábamos un poco, justamente se le llama sinópticos por las similitudes que se encuentran en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, ¿no? También se hablaba de la diferencia del evangelio de Juan y de cómo debía haberse hecho el deber, ¿no? Yo aquí quiero recalcar el punto en ejemplo como para poder tener un mejor entendimiento del tema y que todos puedan entregar sus deberes a tiempo. Realmente sí, era muy sencillo. Aquí, como tenía planteado, el estudio de los evangelios se lo hacía de manera vertical o horizontal, como ustedes pueden ver en la diapositiva. En vertical, como está aquí, y en horizontal, como está acá. Sí ven el mouse, ¿no? ¿Verdad? ¿No? El mouse que se mueve en la pantalla, sí se lo ven. Ya, gracias, gracias. Ya, en las similitudes solamente era simplemente coger y escoger otro texto bíblico. Yo les di varios ejemplos. Por ejemplo, el bautismo de Jesús está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Juan. También les di el de cuando nuestro Señor elige a sus discípulos. También Pedro declara a Jesús como Cristo. La transfiguración también está. La última cena, eso también está. Entonces, así era de ponernos, ¿verdad? De poner ese verso bíblico, esa historia, esa narrativa que está en los 3 evangelios, ponerlo de manera vertical o de manera horizontal. Entonces, una vez que poníamos nosotros qué era lo que nosotros íbamos a exponer, en este caso, hablábamos de aquí de la Santa Cena, en este ejemplo. Entonces, ¿qué dice las similitudes? Solamente tienen que poner abajo, similitudes. ¿Qué decía similitudes? Dice, la primera similitud, que en los 3 evangelios se enseña que Jesús tomó el pan y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, está en Mateo, Marcos y Lucas, se encuentra esta misma frase, esta misma enseñanza. Otra similitud, que tomó la copa diciendo, bebed, es mi sangre del nuevo pacto. Tanto como en Mateo, en Marcos y Lucas, viene y dice, bebed de ella, habla, leyendo Mateo, bebed de ella, todos, verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derrama o es derramada. En Marcos, ¿no? En verso 24 se lee, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, estamos hablando de un mismo contexto bíblico, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el nuevo pacto. Entonces, esa era la similitud. Vamos al libro de Lucas, ¿no? Cuando esta en el verso 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, se derrama. Entonces podemos ver el contexto bíblico que nos habla y nos enseña de que la sangre de Jesucristo es el nuevo pacto, el pacto que nuestro Señor nos da a nosotros y que por nosotros se derrama la sangre de nuestro bendito Señor. Entonces, esas son las similitudes que simplemente tenían que poner abajo similitudes y ahí escribirlas, así como está en el ejemplo. Ahora las diferencias. Veamos la diferencia. Dice, solo en el libro de Lucas, en el verso 19, dice, haced esto en memoria de mí. Si leemos el verso 19, dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto nos manda qué cosa, siempre hacer la Santa Cena. Por eso en muchos lugares, en las iglesias, nosotros cogemos y celebramos la Santa Cena, porque vemos y observamos el libro de Lucas, no en el Evangelio de Lucas, pero si leemos en el Mateo, en el libro de Mateo, o en el libro de Marcos, no encontramos esta porción de la Escritura, o sea, este mandato. Haced esto en memoria de mí, ¿no? Tenemos otra diferencia, dice, solo en el libro de Mateo se indica que la sangre es derramada para la remisión de los pecados. Si nosotros leemos el libro de Mateo, en el verso 28,
indica que cuando ya dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derrama para remisión de los pecados, o sea, para el perdón de los pecados. Pero no vemos esto en Marcos y no lo vemos tampoco en Lucas. No dice por qué. En Mateo sí lo dice, que es para el perdón del pecado, para la remisión de los pecados. Entonces, esa es una diferencia. ¿Qué más encontramos? ¿Qué más les pongo en el ejemplo? Dice que en Mateo y Marcos, aquí un ejemplo doble, que en Mateo y Marcos se indican mientras comían. Mientras comían, hicieron esto y aquello. ¿Cómo? A ver, dice, leyendo Mateo, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y los partió. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque si nosotros preguntamos si están celebrando la Santa Cena, o sea, la Pascua en ese momento, ¿no es verdad? Entonces ellos comieron antes de partir el pan. Tenían otra comida antes de partir el pan, antes que nuestro Señor haya partido el pan y haberle dado a sus discípulos. Porque aquí dice que mientras ellos estaban comiendo, nuestro Señor cogió el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos. Eso no habla en el libro de Lucas. En el libro de Marcos también dice, mientras comían, o sea, ya estaban comiendo. Jesús tomó el pan, dice, y lo bendijo, y lo partió y los dio. Recién los partió ahí para darlo a los discípulos. Pero se lee que ya estaban comiendo. ¿Cuál es la situación? O sea, lo que quiero que quede bien remarcado, que nosotros tenemos los evangelios sinópticos, que como repito, ¿no? Tenemos que tener claros cuáles son, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios, son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es la palabra de Dios. Que fueron escritas en diferentes fechas, sí. Que diferentes autores, sí. Pero el mensaje central dentro del contexto bíblico es el mismo. Obviamente, hay detalles que no son de preocupación, porque estamos hablando de tres personas contando una misma historia. Y eso pasa hasta el día de hoy. En un juicio o en un juzgado, hay personas que llaman para ser testigos de un hecho, un asesinato, un robo, sea cual sea el delito. Y estas personas se presentan como testigos. Sí, yo lo vi que cogió y lo mató y hizo esto y esto. Llaman al otro testigo, pero él no vio el cuchillo o no vio el arma, sino que simplemente dice, yo lo vi que lo mató. Otra persona no vio lo mismo que la otra persona. Es normal porque cada uno lo vio de diferentes ángulos y otros no vieron lo que el otro vio. Y el otro expresa lo como él lo quiere expresar. O sea, pero el hecho en sí sirve de testimonio ante un juzgado porque el hecho central es el mismo. ¿Cuál es el hecho central? Que esa persona mató a esa otra persona. Entonces, cuando hay este hecho central, se lo toma como un testimonio. Esto es un hecho central, aunque tengan estas divergencias que son realmente son muy superficiales, no dejan de faltar a la verdad, todo lo contrario. Nos confirman más que esto es así, que así pasó, que es lo correcto, que es lo que pasó, ¿no? Quería darles otro ejemplo. Tenemos aquí otro ejemplo más. Es para afianzar la idea, para que tengamos claro y podamos nosotros entregar los deberes, ya que el deber es muy sencillo. Mateo 3, del 13 al 17, voy a leer el mismo verso, ya que los tres hablan de lo mismo, ¿no? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El verso en el libro de Mateo, notamos que tenemos tres versos bíblicos, ¿no? Tenemos del 13 al 17, 4 versos bíblicos muy grandes, ¿no?
A diferencia de Marcos y de Lucas, notamos que como que falta más información, ¿no? Leamos el libro de Marcos, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué dice de Lucas? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vio una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Notemos la gran cantidad de información que nos da Mateo con la información que nos da Marcos y Lucas. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? El hecho central es el bautismo. Si vemos las similitudes en la parte de abajo, dice similitudes, ponemos la primera, dice, en los tres evangelios enseña que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Como quien dice, no tenemos ninguna duda que nuestro Señor Jesucristo está siendo predicado como el Hijo de Dios, ¿no? Porque habla de lo mismo en los tres evangelios, muy indistinto de los detalles. ¿Cuál más? Dice, en los tres evangelios enseña que Jesús fue bautizado. El hecho central es que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Qué más tenemos? En los tres evangelios enseña que los cielos fueron abiertos, vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. En los tres evangelios habla lo mismo y su idea central. ¿Cuáles son sus diferencias? Solo en Mateo se lee más que Juan se le oponía, no quería bautizarlo al Señor. ¿Por qué no están los otros dos? Porque el escritor de Marcos y el otro escritor no lo tomaron como algo importante. El que tomó como importancia es el hecho que el Señor se bautizó y que los cielos fueron abiertos y que se escuchó la voz. Nosotros tenemos que pensar que ese es el centro realmente del hecho central del contexto bíblico. Lo importante, lo relevante, es justamente el hecho de que se haya abierto los cielos y que se haya escuchado la voz y que se haya visto descender al Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Tenemos nosotros estos ejemplos de los cuales he querido recalcarlos más por la situación de que me faltan todavía que me entreguen los deberes. Entonces, no sé si es por falta de tiempo, no sé si es porque al final no lo tenía muy claro cómo hacerlo, pero realmente así nada más era el deber. Eso era todo. O sea, poner el verso tanto puede ser vertical o horizontal y decirme a mí sus similitudes y las diferencias que ustedes ven en el verso bíblico que están exponiendo. Y ese era todo el deber. Entonces quería dejarlo bien en claro, ya que son cosas que realmente se necesitan entender para poder avanzar en lo que son los evangelios sinópticos. Nosotros tenemos a Mateo, Marcos y Lucas, ¿no es verdad? Y también tenemos al libro de Juan, que es dentro de los evangelios. El evangelio de Juan trata principalmente de las palabras y discursos del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Juan no registra ninguna parábola. Marcos tiene 4, Lucas tiene 19, Mateo más o menos 18. Y sobre todo lo que se lee en el libro de Juan es todo lo que nuestro Señor en sí no hallamos en los evangelios sinópticos. Entendamos que al tener similitudes y estas diferencias, tenemos que dejar en claro que no hay ningún tipo de problema o de situación errónea en la cual el evangelio pueda sufrir algún tipo de quererlo, de tener un desmérito, ¿no? Tenemos en cuenta que son escritores diferentes, no estamos hablando de un mismo escritor, y por ello es que tenemos estas perspectivas sobre la escritura en sí. Veamos estas razones que se las he querido poner en texto diapositiva para poder tenerlas en claro y no solamente hablarlas, sino simplemente tenerlas también el porqué. Estas tres razones, ¿por qué la diferencia de los relatos bíblicos? Hay tres cosas principales que debemos considerar cuando comparamos
las diferencias entre los evangelios. En primer lugar, las personalidades de los escritores de los evangelios eran diversas, o sea, eran distintas. Son tres personas diferentes. En segundo lugar, las audiencias a quienes escribían eran disímiles, o sea, eran diferentes. Hablaba a grandes cantidades de gentes y era a diferentes tipos de auditorio. En segundo lugar, tenemos que el libro de Mateo, un contador, escribía al mundo judío. Él lo escribía al mundo judío, o sea, a los judíos. Marcos, que era intérprete de Pedro, escribía al mundo romano. Era un médico erudito, escribía un mundo griego. Y en tercer lugar, el rango de tiempos en los que fueron escritas. Juan escribió para todos. O sea, el libro de Juan es considerado como uno de los más sencillos de entender por su contexto bíblico, o sea, la parte más sobre la santificación y la deidad de nuestro Señor Jesucristo. De ahí Mateo, Marcos y Lucas son un poco distintas, sin embargo todos presentan el mismo evangelio y todos fueron inspirados por el mismo espíritu. Los tres escritores dirigieron sus mensajes a diferentes públicos que tenían distintas necesidades. Cada escritor registró de manera selectiva las enseñanzas de Cristo que se aplicaban a sus lectores respectivos. Otras enseñanzas fueron omitidas a propósito. Por ejemplo, Marcos menciona que las mujeres no deben divorciarse de sus esposas. Esto está en Marcos 10:12, donde habla justamente del adulterio. Mientras que Mateo no incluyó esto en su evangelio, porque ya los judíos tenían la ley y por ende ellos ya sabían más eso, no tenían necesidad de volverlo a recalcar. Entonces, nosotros tenemos que entender que siendo estos escritos no hechos al momento, sino que hechos después, aquí tenemos este cuadro que les presenté en la primera clase. Indico que, quiero aclarar este tipo de situación en la parte de los tiempos, ya que no se registra en sí. Los eruditos y estudiosos de la escritura, a todo el tiempo que ha estado pasando hasta el día de hoy, hay mucha divergencia en la parte de que cuándo fue escrito el libro de Mateo, el libro de Marcos o el libro de Juan. Realmente esos tiempos no están establecidos en sí como una regla, o sea, no todos se pusieron de acuerdo o no todos concuerdan con las fechas. Lo que sí hay son acercamientos por cuestiones de otros textos encontrados, papiros hallados en el Mar Muerto, diferentes textos encontrados en Israel, diferentes textos encontrados en Jerusalén y demás detalles arqueológicos e históricos que hacen que pongan un grupo de todos los eruditos a nivel mundial. Un grupo está con esta tendencia de edades, que cuando nuestro Señor marca el año número 1, cuando Él comienza su ministerio, comienza la obra aquí en la tierra, hasta el año 30, que fue toda su vivencia, el hecho. Todo el mundo escuchó de voz de nuestro Señor Jesucristo el evangelio. De ahí viene la B, que es memoria comunitaria, o sea, 30 y 60, estamos hablando de que los apóstoles comenzaron a predicar y comenzaron a dar testimonio sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Les redacté aquí los tiempos, así mismo A, B y C, más o menos, para que puedan tener claro, ya que voy a más adelante en esta clase hacer unas preguntas sobre esto. En el primer momento, o sea, explicándolo más detalladamente, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 30 se dio la vida y predicación de Jesús. Su nacimiento, su predicación en todo lugar, sus maravillosos milagros, sus enseñanzas a sus discípulos, su muerte, resurrección. Nada se escribió en ese tiempo. En ese tiempo, nada fue escrito. Todo era enseñado y replicado a las demás personas. Inclusive los apóstoles decían, ¿por qué a ellos le hablas por parábolas y a nosotros, o sea, a ustedes les he dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos se les hablará por parábolas? Entonces, entendamos que la explicación de la escritura, de la Biblia, de la doctrina, fue hablada, fue enseñada, fue predicada. Nadie escribió del tema. Ya en el segundo momento, en este segundo momento, estamos hablando del año 30-60, se realizó la predicación oral de parte de sus discípulos y discípulas, que fundaron comunidades en muchos pueblos y países. Los apóstoles y discípulos, cuando hablaban de Jesús, recordaban lo que había vivido
con su maestro y hacían memoria de lo que hizo y lo que dijo, de su fe, y contaban todo esto en todo lugar. Ya en el tercer momento, es que estamos hablando entre los años 60 y 90, ahí se caracterizó las persecuciones, los martirios de los cristianos, los conflictos internos, fueron muriendo ya muchos testigos de nuestro Señor, en ese momento ya comenzaron a profundizarse las necesidades de tener ya un escrito para poder seguir leyendo o aprendiendo el Evangelio, ya que ya muchos testigos estaban falleciendo e inclusive ya había la opresión de Roma con la casa de los cristianos, y todo se iba como complicando, ya que necesitábamos que el Evangelio sea esparcido y ya no había ya testigos, ya casi ya no habían testigos. Entonces, para que no se manipule o no se desvirtúe el Evangelio, comenzaron a encontrar la necesidad de escribirlo, de tener esto por escrito. La escritura en ese momento fue teniendo varias consecuencias, ¿no? Imagínense, ¿no? Un concilio, un grupo de hermanos escribía de muchas cosas que entendieron de los apóstoles, otro grupo por acá escribían otras cosas que habían escuchado. Ahora imagínense todo esa unión de información. Por eso que cuando el libro de Lucas, yo les hacía mención en la primera clase, si leemos el primer capítulo de Lucas, capítulo 1, verso 1, nosotros vemos que el escritor, el médico Lucas, él narra lo que él tuvo que hacer para poder expresarle a las personas el Evangelio como es. Voy a volver a leer para que tengamos este recuerdo sobre el tema. Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Qué entendemos nosotros con esto? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas, hablando que él con diligencia se puso a investigar la vida de nuestro Señor, ya que necesitaba él entender y tener información real y fidedigna de lo que va a escribir, ya que está consciente que esta carta va a ser el Evangelio completo en el libro de Lucas. Y dice que otras personas han querido hacerlo, o sea, han intentado escribirlo, pero como que no han podido poner en orden cronológico las enseñanzas completas del Señor. Pero Lucas continúa, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, testigos, vieron con sus ojos, enseñaron, los apóstoles, fueron ministros de la palabra. Verso 3 del capítulo 1 de Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, Estamos escuchando aquí al apóstol Lucas indicando que él está investigando, que está queriendo poner en orden toda la historia, dice, de las cosas que son ciertísimas que pasaron. ¿Estamos entendiendo? Y me ha parecido, vuelvo a leer el verso 3, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado, ya investigó, con diligencia, todas las cosas que desde su origen, por eso que cuando leemos el verso que sigue, habla hasta del nacimiento, ¿no? Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El capítulo 1, del verso 1 al 3 del libro de Lucas, ciertamente es nuestra noción más clara de cómo los apóstoles en esa época predicaban el evangelio. Había mucha información escrita
Y muchos intentaban poner el orden, cómo iba cada párrafo, cómo iba cada historia, cómo iba cada enseñanza. Y el apóstol, al querer escribir a Teófilo, quería procurar hacerlo de una manera diligente, de una manera ordenada, de una manera correcta. Y antes de escribir todos esos hechos, él se empapó de mucha historia. Acarrió muchos textos, inclusive la gran mayoría también de los eruditos indican que el libro de Marcos fue escrito primero, el libro de Marcos. Y que de ahí, por eso que el libro de Mateo y Lucas se parecen mucho, porque tomaron cierta información también del libro de Marcos. Pero bueno, eso es un poquito ya de historia. Tenemos acá, esta de aquí les quiero presentar la segunda tendencia. Por ejemplo, como les decía, y está bien tocarlo, porque tengo que mencionarlo, porque no quiero que seamos dogmáticos en el asunto. Hemos visto del 1 al 30 en la época que nuestro Señor predicó el Evangelio. Vimos que del año 70 hasta el 90 se escribieron los 3 evangelios, en lo que dice un gran grupo de eruditos. Pero aquí hay otra tendencia, o sea, otra tendencia en la parte de que otro grupo de estudiosos de la Escritura marcan las fechas. Y estas fechas yo igual las tengo que presentar. Por eso no existe una fecha exacta, porque realmente nadie la sabe. Nadie la sabe en sí. Más por cuestiones de arqueología, más por cuestiones de pruebas, que logran hacer un consenso. Quiero pasarles esta segunda tendencia en la parte de las fechas, que es lo que remarca es que realmente los evangelios fueron escritos en diferentes épocas, que eso es la idea central del estudio, ¿no? No hay información acerca de las fechas exactas en que fueron redactadas. La mayoría de los expertos consideran que los evangelios canónicos fueron redactados en la segunda mitad del siglo I, ¿no? Después de Cristo, alrededor del medio siglo después de la desaparición de nuestro Señor Jesucristo. Aunque muchos expertos consideran que fueron redactados antes de la destrucción del templo de Jerusalén. En el libro que escribió Robinson, Writing Testamento, él justamente hace mención a estas fechas y redacta las posibles décadas o tiempo en las cuales fueron redactados el Nuevo Testamento. Pero asimismo él se basa por relatos históricos encontrados en los canonos, en los libros de Jerusalén, en los libros judíos y en otras pruebas que encontraron unos arqueólogos. Entonces, de él nace ese libro, en la cual se lo considera como un libro que es considerable para la lectura y enriquecedor. Sí, porque habla de hechos históricos, no habla de fábulas, no habla de cuentos, no habla de teorías, habla de pruebas, ¿no? También existe una minoría que propone que los evangelios fueron redactados tras la destrucción definitiva de Jerusalén durante el reinado de Adriano. Es una minoría de otros eruditos, ¿no? Que hablan de que fueron redactados en esa época. Pero volvemos al contexto central, ¿no? Volvemos al contexto central. La situación es que sabemos perfectamente bien que los evangelios no fueron escritos en la misma época, que fueron escritas en diferentes épocas. Y que pasó un tiempo considerable desde la predicación de los apóstoles en adelante para ser escritas. Entonces, ese es lo céntrico, que no es que nuestro Señor estaba predicando el evangelio, enseñando a los apóstoles y estaba por ahí Mateo escribiendo, o que estaba por ahí nuestro Señor predicando y es que estaba ahí escribiendo Pedro. No pasó así, ¿no? De ahí tenemos a Raymond Brown en su libro Introducción al Nuevo Testamento en español, que considera las fechas más aceptadas, dice, las más aceptadas, ¿no? Entre la mayoría de los eruditos, en la gran parte, ¿no? Porque en la primera parte que les estaba explicando también es un grupo considerable de eruditos que tienen también su base en diferentes textos bíblicos y diferentes textos encontrados en Jerusalén.
habla que el libro de Marcos, dice, más o menos fue escrito entre el 68 y 73. 68 y 73. En el ejemplo pasado hablábamos que era creo que en el año 50, ¿no? En el año 50 el libro de Marcos, pero aquí lo que demuestra es lo mismo, que el libro de Marcos fue escrito primero que los otros textos. O sea, eso es lo que yo veo que concuerdan todos los eruditos a nivel mundial, que el libro de Marcos fue escrito primero. De ahí viene, dice que el libro de Mateo fue escrito entre el año 70 y 100. Aunque aquí les pongo entre paréntesis este detalle, ¿no? Aunque algunos autores no aceptan que Marcos haya sido escrito primero, dice, sino que sitúan su redacción en una fecha anterior al año 70. O sea, no aceptan un grupo que el libro de Marcos haya sido escrito primero que el de Mateo. Les pongo el detalle para que tengan un conocimiento, o sea, para que no seamos dogmáticos y religiosos en este tipo de temas, sino que tengamos un amplio conocimiento de historia, no de mi pensamiento o conocimiento. Esto es algo a nivel mundial reconocido. De aquí tenemos el libro de Lucas, que fue escrito, dicen, entre los 80 y 100, ¿no? Y la mayoría dice que le ponen una fecha exacta en el año 85. Yo igual lo tengo que ponérselos para que ustedes tengan conocimiento. O sea, ¿quién dice esto? Raymond Brown, ¿no? En su libro, Introducción al Nuevo Testamento. Ahí ustedes van a encontrar estas fechas. ¿Quién es? Ustedes se ponen a investigar, ¿no? Estudioso. Bueno, la lista es larga. De ahí, el data libro de Juan, entre los 90 al 110, fue hecha también propuesta por Barrett, en la cual como que no concuerda, porque el Evangelio de Juan Brown no lo pone con fecha exacta. ¿Ya? Estas fechas están basadas en un análisis de textos y su relación con otras fuentes, ¿no? O sea, es una recopilación, aparte del libro de Introducción al Nuevo Testamento de Brown, de otros libros. En cuanto a la información que nos proporciona la arqueología, aquí este detalle también quería ponerlos para que tengan en consideración, dejando aparte el papiro 7Q5, que es el nombre del papiro. A ver, para que me entiendan estos nombrecitos. Aquí cuando un arqueólogo ingresa a un lugar, por ejemplo, unas ruinas antiguas en Corintios, y viene y se encuentra con un poco de papiros, comienzan a abrir uno por uno. Unos están en buen estado, están enteros, otros están en porciones, otros no se ven bien. Entonces, como hay mucha destrucción en ellos, otros sí están bien, comienzan a clasificarlos no por números, sino por letras. O sea, viene, por ejemplo, este papiro primerito que se encontraron, le ponen papiro 1Q1. Luego viene el otro papiro que se encontraron, papiro 2Q2. Y así comienzan a clasificarlo. Cuando me hablan de papiro 7Q5, entonces eso quiere decir que es el papiro número 7 de una clasificación que habla del Evangelio, puede ser de Mateo, de Marcos, o de Juan, o de Lucas. Porque, ¿cómo podían ellos mezclar todos los papiros si se trataba de varios autores? Si ahí en esa ruina se encontraban, por ejemplo, 20 papiros, 5 eran de Mateo, 5 eran de Marcos, 10 eran de Lucas. Entonces no le podían poner a todos del 1 al 20. Entonces, para poder identificar de quién era, a qué persona era y a qué autora era y de qué fecha era, lo clasificaban de esa manera. De 7Q5, 7Q6, 8Q7, dependiendo de la información. Sí me hago entender. ¿No tenemos ninguna pregunta hasta aquí? Ya. Del que no se conoce el contexto del manuscrito más antiguo de los evangelios es el llamado papiro P52, el cual contiene, ¿qué dice que contiene este papiro? Una breve sección del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la sección que contiene? La sección que contiene ese papiro P52 es Juan 18, 31, 33, 37, el 38. Eso es lo que contenía ese papiro, ¿sí ven? Aquí ese papiro
que es el Evangelio de Juan, lo clasifican como el Evangelio de Juan y lo identifican con el capítulo 18, 31, 33, 37, 38. Según los papirólogos, miren que ya estamos hablando de papirólogos, son estudiosos de esta materia, de los papiros. Y sobre la base del estilo adriánico de escritura, dataría la primera mitad del siglo II, aunque no existe consenso total acerca de la fecha exacta. O sea, no se ponen de acuerdo todos en una sola fecha. Todos tienen, hay dos tendencias grandes a nivel mundial. La primera tendencia es la que les decía al principio, en el cuadro anterior de las fechas que se ponían, y la segunda tendencia grande es esta. Pero lo que yo puedo rescatar en las dos tendencias es lo mismo dentro del contexto. Que Marcos, todos concuerdan que fue escrito primero. Luego, Mateo, ¿no? Lucas y el Evangelio de Juan, que todos concuerdan que fue escrito al último. Por justamente la evidencia científica que han encontrado entre papiros, textos judíos y demás evidencias. Eso se relata más ya cuando tengamos nosotros una ampliación en lo que es un panorama del Nuevo Testamento, que espero abarcar no tan al fondo, no tan profundo, ya que hay otros temas. ¿Qué más tenemos en la parte de... ya me adelanté. Tenemos que anotar aquí en el libro de la tendencia, de la segunda tendencia, ¿no? Nosotros aquí quiero que dejemos en claro si existe alguna pregunta en la situación de que tal vez no se entendió algo sobre los sinópticos o qué es sinóptico, o ya hablamos que no, los sinópticos es lo que nosotros vemos como igual, similar, y entender el porqué de sus similitudes. También se vio un pequeño breve panorama a los libros de Marcos, o sea, de qué se trata, ¿no? Su presentación central es más de acción, la del libro de Marcos. Este evangelio habla rápidamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos un ejemplo, ¿no? en el libro de Marcos, en el bautismo, donde rápidamente, ¿no?, descendió y sobre él, el Espíritu sobre él, y las tentaciones en el desierto. Si nosotros leemos el libro de Marcos, es muy veloz en ese ámbito, ¿no? Es rápido su interpretación, es su narrativa, como que corre realmente, ¿no? Ya, y el inicio del Evangelio de Marcos, él empieza con principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y también deja constancia de que al morir Jesús, el centurión romano que estaba frente a él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Nosotros tenemos esta información en la cual tenemos que tener en claro que no podemos tener dudas sobre el Evangelio del Señor, y mucho menos permitir o que otra persona deje en duda si el Evangelio del Señor, por estas diferencias que a la larga no tienen diferencia, puedan desacreditar el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, hemos escuchado cómo el enemigo ha querido desacreditar el Evangelio del Señor por lo largo de los años hasta el día de hoy? Comienzan a hablar de diferencias de la Biblia, comienzan a hablar sobre que hay muchas diferencias entre ellas, entre un verso y el otro, pero si manda a hacer esto, ¿por qué manda a hacerlo de acá? Un ejemplo clásico era el de las imágenes.
Si el Señor en en el Antiguo Testamento manda no hacer imagen, pero ¿por qué entonces el Señor manda hacer los querubines? ¿Por qué el Señor manda hacer la serpiente que paró Moisés en el desierto? ¿No? Para que todos vean, conocemos la historia, ¿no? El pueblo de Israel estaba, ¿no?, reclamando comida y el Señor se molesta, comenzó a mandar, ¿no?, una peste sobre Israel, el pueblo caía muerto, entonces venía Moisés, oró, el Señor le dijo, para una serpiente en el desierto, todo aquel que mire la serpiente no morirá, ¿no? Entonces tenemos muchos temas de los cuales las personas a veces no entienden que son cosas que la están mal interpretando, o sea, no la están viendo dentro del contexto bíblico. Y por eso son los estudios. Del libro de Marcos también hicimos hincapié del libro de Lucas. Vimos que Lucas se refiere a los gentiles del Antiguo Testamento que se beneficiaron de la gracia de Dios, como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Muestra asimismo que Jesús habló bien de un samaritano y de un centurión romano. También enfatiza el papel del Espíritu Santo. Habla de cómo el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra. Juan bautizaba y fue lleno, ¿no? Mientras el Evangelio de Juan presenta a Jesús como la encarnación de Dios. Dios es hombre, personifica la vida, ¿no? En él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Personifica la luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Personifica la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este Evangelio Jesús es también la expresión personal de Dios como hijo. Sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. El Padre y yo uno somos. Características del Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, tenemos que entender, yo creo que ya estamos, 4:30, 5, sí, ya estamos en el tiempo. Voy a pasar entonces al deber. Exponer en una porción de los evangelios sinópticos a manera de estudio vertical, ya quedamos claros el estudio vertical y horizontal, así que no tengo por qué volver a poner el ejemplo. Quiero dejar esto claro para poder avanzar, ya que necesito entrar a la parte del Evangelio de Juan, profundizar un poquito más sobre el Evangelio de Juan, y ahí ustedes van a ver las diferencias, por qué no se lo pudo considerar como sinóptico también al Evangelio de Juan, ya que la palabra sinóptica es similitud, es igual, verlo del mismo lado, como que dice, verlo del mismo ángulo. En cambio, Juan no tiene la misma narrativa de los tres primeros evangelios. Entonces, por eso no se lo pudo considerar como sinóptico. Entonces, tenemos que estudiar un poquito el Evangelio de Juan, ¿no? No voy a profundizar en eso, para poder avanzar en un panorama completo del Nuevo Testamento y alcanzar las cartas paulinas, que eso me interesaría también mucho, ¿no? Y creo que con esto podemos decir que terminemos este módulo. Exponer en una porción de los evangelios sinópticos a manera de estudio vertical, establecer sus similitudes y diferencias. Eso ya lo vimos en el ejemplo que puse primerito. E indicar si este hecho supuesto se encuentra en el Evangelio de Juan. ¿Sí me entienden ahí? A ver, como el ejemplo de la Santa Cena, por ejemplo, la que vimos antes de la Santa Cena, ¿no es verdad? Vamos, aquí. Digamos que esto no lo hemos visto, recién lo estamos viendo ahorita, lo van a hacer de deber. Cogieron Santa Cena, listo. Eso está en Mateo, en Marcos y Lucas, listo. Pusieron sus similitudes como está ahí, listo. Pusieron sus diferencias, listo. Así está. Ahí está parte del deber. Pero lo único que yo les estoy pidiendo ahí, si ese hecho de la Santa Cena está en el libro de Juan registrado, ¿qué me tienen que poner? Si se encuentra en el libro de Juan registrado en tal verso bíblico o en tal capítulo, o no se encuentra en el libro de Juan registrado. Eso es todo. No creo que sea difícil. A ver, le voy a... Aquí, ese es el deber, mitad de deber.
¿Qué es lo que se pide? Aparte, no. Al horizontal no lo tomen en cuenta, no, al horizontal no me tomen en cuenta, solamente al vertical, a ver, acá. Vertical. Similitudes, diferencias. ¿Qué más quiero? Que abajito, en un lugar abajo de todo eso, le pongan, si este hecho que ustedes están exponiendo está en el libro de Juan. Si está, que pongan el capítulo y el verso. Y si no está, que me pongan, no está. Eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre el deber? Mi pastor Mario, cuénteme. Mi amado pastor, Dios lo bendiga y Dios lo bendiga a todos. No alcancé a enviar el primer deber, ya lo tengo hecho. Entendí perfectamente todo. La pregunta es, ¿puedo tomar como ejemplo el deber primero, el deber que la clase primera, o tengo que hacer nuevo versículo? Nuevo versículo. Sí, pues, sí, sí, bastante. Bastante. El primer video yo le creo que les dije como unos 7 o 8 similitudes que estaban en los tres evangelios. Si no, eso es fácil, eso está fácil. En el Juan, con Juan, que sí he visto una que sí está ahí y tiene algo parecido con los con los evangelios sinópticos. Ya está bien. Claro, sí. Ya entendí. Amén. Listo. Entonces lo Muchas importante gracias. Claro. Porque porque, como vuelvo y les repito, en la parte del evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, en sí los tres evangelios son muy similares, pero si yo lo comparo con el libro de Juan, hay unas grandes diferencias. Esa es la situación. Por eso no se lo consideró como sinóptico, no lo consideré yo, ¿no? O sea, eso está a nivel mundial, ¿no? Y el libro de Juan explica justamente eso. Claro que hay ciertos versos que son similares en el libro de Juan, pero son realmente pocos. O sea, no son muchos, son pocos. Y eso es lo que quiero ver si que ustedes se encuentran. ¿Qué me gustaría más? Que se encontraran con una similitud en el libro de Juan. Que se encontraran con una similitud. Pastor, mire, encontré este verso, está en los tres, y en Juan también algo se menciona. Algo se menciona. Hasta para ver en clase la diferencia. Si ven, mire, como acá redacta bonito. Si aquí en los tres que tenemos en el ejemplo. Imagínense Mateo, él se procuró en ser como detallista hasta en la última frase. Porque él redacta cómo lo aborda nuestro Señor a Juan, y Juan se opone y hasta las palabras y todo. O sea, él se francó más en lo más posible en el detalle. Mientras que Marcos y Lucas no lo vieron tan importante. O sea, él lo vieron como que dice el hecho. No, esto es lo más importante, yo pongo esto. ¿Lo puedo culpar a Marcos o a Lucas por no poner lo que puso Mateo? Claro que no. Claro que no. Es como cuando nosotros contamos un testimonio o cuando tenemos una experiencia con el Señor. A veces nosotros, al contar nuestro testimonio, omitimos muchas cosas también. ¿Se acuerdan el primer módulo que vieron conmigo? Les dije, díganme su testimonio. Yo sé que muchos omitieron muchas cosas, por no decirles todos. Entonces, cuando omiten, yo, que soy el que está siendo ilustrado de su testimonio, no logro tener todo el conocimiento de su testimonio. ¿Por qué? Porque ustedes a propósito lo omitieron, no que no se acordaban. Entonces lo omitieron, ¿por qué? Por vergüenza, por muchas acciones. Tú te imaginas a Pedro, mira, Pedro, que se relata que Pedro redactando su testimonio, que lo traicionó, que lo negó al Señor. Eso es duro. Y ahí escribiendo, Marcos escribiendo. O sea, son cosas que uno sinceramente le da vergüenza, ¿no? Pero esa es la parte del testimonio, esa es la parte de la información. No quiero dejar claro esta cuestión. O sea, la información en sí. Cuando una persona no lo dice todo así detallado, yo no lo puedo culpar si lo dice detallado o no lo dice detallado. Yo no los puedo culpar a ustedes si ustedes a mí no me dieron su testimonio completo. Yo entiendo
que hay cosas que les avergüenzan. Yo comprendo, yo también tengo cosas que me avergüenzan. Y no por ello las ando divulgando a todos lados, o sea, ¿no? Pero cuando toca, toca, o sea, ya me toca, yo ya entiendo, ya que esto es parte del Señor, porque una persona cuando ya ve la necesidad y justo es como que tuvieras tu vida reflejada a esa persona, es como que tú mismo te estuvieras reflejando ahí. Es como verte a ti más joven. Entonces yo comprendo que ese es el rato que Dios me ha permitido tener para yo dar mi testimonio completo. Y tú no te puedes negar en eso. Tienes que dar todo tu testimonio y darlo para que esa persona tenga una esperanza de vida. Imagínense nosotros, yo por qué hablo del testimonio, porque es lo mismo. ¿Qué están escribiendo los evangelistas aquí? ¿Qué están escribiendo los apóstoles? Lo que ellos fueron testigos de ver. Ahora imagínense ustedes, si Pedro hubiera tenido ese mismo corazón, ¿sabe qué, Marco? No escribas eso. Yo no lo leí al Señor. Di nomás que dieron los centuriones, las ovejas se dispersaron y cada quien para su casa. No pongas que yo fui para allá a la casa del sumo sacerdote, que yo estaba ahí cogiendo calorcito, que vino los soldados, me dijeron, tú estás con... No, yo no soy, ni siquiera lo conozco. ¿Tú te imaginas a Pedro borrando eso de la Biblia? Borrando eso. No escribas eso, no escribas eso. ¿Qué esperanza tuviéramos nosotros? Si nosotros no tuviéramos esa experiencia. Si nosotros no conociéramos esa experiencia. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros no hemos negado al Señor? Tal vez muchos digan, yo no lo he negado de palabra, pero con las acciones lo negamos, dice la Escritura. Así que no es necesario que tú lo niegues con la boca. No lo es. Suficiente con que tú te portes mal. No seas un siervo de Dios, no seas un embajador de Dios, no seas luz y sal de este mundo. Tú lo estás negando. Y cuando tú lo niegas, tú sabes que lo estás negando. Te duele en tu corazón. ¿Por qué lo sé? Porque a mí me ha pasado. Y a mí me ha dolido también. Y cuando uno va y lee la Escritura y ve eso y dice, el Señor fue misericordioso y lo perdonó, yo sé que tengo esperanza. Entonces, tenemos esperanza en Dios, mis hermanos. Aprendamos a vivir como Él le agrada y sirvámosle fielmente, porque grande es nuestra recompensa, siervos. Grande. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Ninguna. ¿Quedó clara el deber entonces? Amén. Entonces le voy a pedir aquí a mi amado Pastor Mario que despide en oración. Amén, pastor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Padre eterno de la gloria, si hemos llegado hasta este nuevo módulo, ha sido porque tú nos has ayudado, Señor. Nos has dado la sabiduría y el conocimiento, al igual que a nuestros maestros. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a seguir esforzándonos y avanzar hasta culminar lo que nos hemos propuesto, Señor. Ayuda a nuestros maestros, Padre eterno de la gloria, a los líderes, Señor, sabiduría, conocimiento, discernimiento, para que puedan enseñarnos conforme lo han venido haciendo hasta hoy día para tu gloria. Señor, vamos a despedir esta clase preciosa que ha sido de gran bendición. No sin antes decirte, Padre eterno, que tuya es la gloria, que tuya es la honra y que tuya es la alabanza. Danos la sabiduría necesaria y suficiente para culminar con las tareas encomendadas, porque así aprendemos más de ti. Y si usted nos ha mandado a vernos, Señor, pues la próxima clase estaremos aquí juntos, unánimes, gozosos de conocerte y aprender más de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Que Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos. Espero poderos ver en la próxima clase. Amén. Amén. ¿Dónde tengo la grabación?